Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva sesión de cálculo 2, segunda sesión del corte número 3. Entonces, en esta oportunidad vamos a hablar de algunas aplicaciones del cálculo integral en la administración, ¿listo? O economía. Entonces, en la sesión de hoy vamos a detallar tres ejemplos bien claros para que tengamos una idea clara de pues cómo se utilizan algunas integrales en esta área. Ok, vamos a analizar este problema. Entonces dice que después de producirse pues 1000 televisores, una empresa determina que su planta de ensamblado está siguiendo una curva de aprendizaje de una forma. Entonces, esta es la ecuación que tiene dicha empresa frente a una curva de aprendizaje o de producción frente a la fabricación o ensamblaje de unos televisores. En este caso se toma una referencia de 1000 televisores. Entonces ya aquí nos especifican que f de x viene siendo el número de horas hombre requeridos en el propósito de ensamblar el televisor x más 1. Es decir, se le da un consecutivo a esta función. Entonces, ¿qué se quiere a partir de esta información? Se quiere estimar el número total de horas hombre requeridos para ensamblar 4000 televisores. A partir de esta información de 1000 televisores y de esos 1000 televisores se saca una curva de aprendizaje donde se mide a partir de unas horas hombre, se quiere estimar pues ese número de horas para 4000 televisores. ¿Listo? Entonces, el número total de horas hombre requeridas en el ensamblado de 4000 televisores a partir de los 1000 está dado por la siguiente integral. Entonces, veamos que aquí se da un incremento de esas horas, ¿cierto? Está dado por una integral. Esa integral está primero desde la referencia de los 1000 televisores hasta los 5000 que se quiere estudiar. Y esa integral pues será a partir de la función de la curva de aprendizaje, un f de x. Así que pues todo se interpretará entre la integral entre 1000 y 5000 de la función 20 de x a la menos 0.152 por el de x. Listo. Entonces esta ya es una integral que nosotros podemos desarrollar. Entonces, esto será igual a qué. Entonces yo puedo sacar el coeficiente de esta función. Entonces este coeficiente será 20 y aparte tendré la variable que voy a integrar. ¿Listo? Entonces acá en esta parte sacamos el coeficiente y la variable pues la integramos. Recordemos que la integral de cualquier variable será pues la misma variable con su exponente original, pero pues a él le sumamos un 1, ¿verdad? Y ese mismo exponente sumado con el 1 pues será el mismo denominador. Entonces recordemos que después de integrar debemos evaluar, en este caso, entre 1000 y 5000. ¿Listo? Entonces recordemos que 5000 es el límite superior de la integral y 1000 será el límite inferior. Listo. Entonces, luego de evaluar eh, cada uno de los valores, entonces este 20 pues quedará igual. Aquí en el denominador tendré menos 0,152 más 1, que me da 0,152.
0,848 y pues esta parte del numerador con la variable la tendré que evaluar entre los límites de integración. Entonces aquí dará menos 0,152 más 1 me da 0,848. Entonces primero evalúo en el límite superior. Entonces fíjense que aquí reemplazo esta x por 5000. Eso elevado a las 0,848 menos, recordemos que en este tipo de integrales debo evaluar el límite superior y luego le resto el límite inferior. Entonces el segundo dato será pues la misma función, la misma x a la menos 0,152 más 1, pero en este caso lo voy a evaluar en el límite inferior. Será 1000 a la 0,848. Entonces debo evaluar estos resultados y luego pues lo resto. Entonces 20 sobre 0,848 dará 23,59. Y al evaluar estos datos con este mismo exponente nos da 1370 menos 350. Eso pues nos otorgará un valor de 24,060 horas. ¿Listo? O 24.060 horas. Entonces, este será el número de horas, hombre, que se requiere en la empresa para ensamblar 4000 televisores adicionales, después de los 1000 dados al principio del problema. ¿Listo? Ok. Ahora vamos a hablar sobre maximización de la utilidad con respecto al tiempo. Vamos a ver dos situaciones que pues se pueden dar en cualquier tipo de empresa y pues viene siendo común cuando se trata de relacionar los costos de ingreso más los costos totales de la producción. ¿Listo? Entonces vamos a leer aquí una descripción, la vamos a desglosar y a detallar para luego ver cómo se puede solucionar este tipo de situaciones. Bueno, entonces aquí partimos de un ejemplo de una empresa de explotación de minas y perforación de pozos. Entonces, en este caso, pues podemos llegar a la situación donde no es rentable eh, dicha producción, dicho funcionamiento de la empresa después de cierto tiempo o de cierto periodo. Entonces, en ese tipo de operaciones se tiene en cuenta pues varios factores. Se tiene en cuenta una tasa de ingreso dada por un R' de T. Entonces, fíjense que esa tasa de ingreso siempre está dada por un tiempo. ¿Listo? Y pues acá toman el supuesto de que esa tasa de ingreso está dado en dólares por mes. Entonces, esta pues puede ser alta al inicio de la operación, ¿listo? Como en cualquier tipo de empresa. Esa tasa de ingreso pues empieza con un capital y pues generalmente viene siendo un capital pues mediano o alto al principio de cualquier empresa. Entonces, ¿qué se dice de este ingreso? Entonces, se dice que puede crecer a medida de que transcurra ese tiempo. Entonces, ¿de qué depende? Pues del funcionamiento de la empresa, ¿verdad? Entonces, si el funcionamiento no es el óptimo, pues vemos aquí que puede haber un agotamiento de ese recurso o ese capital inicial. ¿Listo? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues que esa función de ingreso pues a la larga viene convirtiéndose en una función que va a decrecer. ¿Listo? Entonces se tiene que esa función puede crecer con respecto al tiempo.
Entonces, por otra parte, se va a analizar que también van a haber unos costos de operación. Entonces, esos son los que hay que contrastar. Ese ingreso total o esa tasa de ingreso, el capital que yo le invierto a la empresa, versus el costo de la operación. ¿Listo? Entonces, acá se dice que pues al principio ese costo de producción puede ser pequeño en comparación a la tasa de ingreso. Entonces yo puedo invertir un buen dinero. Al principio mi producción está por debajo de ese dinero que yo voy a invertir. Entonces, ¿qué pasa? Eh, por lo general, ese costo de operación tiende siempre a incrementar, a medida de que el tiempo transcurre. ¿Listo? Dado que puede haber un mantenimiento, pueden salir otro tipo de inversión. Entonces, este tipo de costo de operación por lo general tiende a incrementar. ¿Listo? Eh, También se puede analizar pues unos costos de extracción más altos y otros factores pues en este tipo de situaciones como empresas de explotación de minas y perforación de pozos. Entonces se aclara que aquí la tasa de costo, ¿sí? Fíjense que también está dada por un tiempo. Entonces a medida va a ser una función que va a crecer. ¿Listo? Va a ser una función creciente como tal. También respecto al tiempo. Entonces fíjense que aquí ya vemos el contraste de una función que es ingresos, que por lo general tiende a decrecer, ¿cierto? Y tenemos una función de costo de la operación que por lo general tiende a crecer. Entonces, en estas operaciones existe un instante donde el costo de mantener la operación se hace más alto que el ingreso, ¿cierto? Entonces, cuando tenemos algún tipo de negocio o empresa y vemos que el costo de operación es más elevado a los ingresos que yo estoy recibiendo, pues la empresa como tal empieza a perder dinero, ¿verdad? Porque pues ya no se hace rentable. Entonces para dicha empresa, pues el administrador de esta pues empieza a analizar y a operar esta situación como tal. Entonces empieza a seleccionar un instante para cerrar esta empresa, dada que pues la utilidad o la rentabilidad de la misma pues no va a ser eh, positiva dado un tiempo, ¿cierto? Porque con el tiempo se ve que los costos de operación van a superar el ingreso a la empresa. Entonces para esto se va a denotar pues acá el costo, se va a denotar el ingreso y se va a denotar este PDT que va a ser la utilidad. ¿Listo? La utilidad de dicha empresa. Entonces, fijémonos que esa utilidad, el PDT, siempre se va a sacar de la siguiente manera, a través de una fórmula, donde se resta esta tasa de ingreso menos el costo de operación. Entonces siempre yo voy a restar esos ingresos y le resto el costo y eso me va a dar la utilidad. Asimismo, pues lo puedo determinar dadas las derivadas de cada una de las funciones, ¿sí? La derivada de una utilidad menos la derivada de este ingreso menos el costo de operación. Entonces, ¿cómo hallar o analizar esa utilidad máxima en la empresa? Entonces, esa utilidad máxima se va a dar de dos maneras. Pues cuando la derivada de esa utilidad sea igual a cero o cuando el valor del ingreso sea igual al costo de producción, ¿cierto? Entonces, cuando estos dos valores son iguales, entonces
pues la empresa alcanza su máximo de utilidad, ¿cierto? O sea, cuando ingresa un costo y ese mismo costo se ve reflejado en el costo de producción. Entonces, cuando yo tengo estas dos condiciones, yo encuentro la máxima utilidad para dicha empresa. Entonces, para estos casos se debe realizar una integral para un instante t. Entonces, ese instante t va a ser el instante donde yo debo tomar decisiones. Yo debo o cerrar o debo cambiar otros factores. ¿Listo? Entonces, debo tener en cuenta que esos ingresos también van a estar dados en un tiempo 1. Entonces, ese tiempo 1 lo vamos a tomar como el tiempo óptimo para tomar decisiones o para cerrar la empresa. Entonces, eh, los ingresos en el tiempo óptimo deben ser iguales a los costos de operación en ese tiempo 1. ¿Listo? Entonces, estos deben ser iguales. Entonces, la utilidad estará dada por la siguiente operación o ecuación. Entonces, la utilidad en el tiempo óptimo será igual a la integral desde el tiempo cero, o sea, desde que se arrancó la empresa hasta ese tiempo óptimo, pues de la función que me da la utilidad. Entonces, recordemos que esa función que me da la utilidad no es más sino la resta entre ingreso menos el costo. ¿Ok? Entonces, dada esta integral, pues yo la voy a graficar pues para tener una idea de cómo será esa utilidad máxima. Entonces, esto se puede interpretar como el área de una región que está acotada. ¿Entre cuáles gráficas? Entre la gráfica del ingreso y la gráfica del costo. Entonces, fíjense que cuando se van a encontrar estas dos, pues voy a encontrar el tiempo óptimo. Entonces, analicemos. Esta función de acá viene siendo la función de ingresos. Entonces recordemos que generalmente empieza con un ingreso alto, ¿verdad? Y dado pues otras variables en el transcurso del tiempo, esos ingresos vienen siendo de una manera decreciente. Se vienen comportando de esta manera. Y unos costos que generalmente son menores a esos ingresos al principio vienen incrementando pues por una serie de valores. Valores que pues en el camino yo tendré que determinar cuándo estas dos funciones van a ser iguales en un tiempo óptimo. ¿Listo? Ok. Entonces, pues aquí nos hacen una observación, dado que pues el tiempo donde se arranca es igual a cero. eh, Dado este tiempo cero, en el instante donde se inicia la operación, aquí pues al estudiar ese tiempo cero en el ingreso, pues también viene siendo cero. En el análisis anterior, pues se había supuesto que el costo, pues también arrancaba de cero. En general esto no puede ser cierto, dado que yo lo que debo hacer es restar el, como vemos acá, debo restar ese ingreso menos el costo de la operación. Entonces, por lo general no me es factible analizar estos valores desde cero, sino que yo debo es tomar estos valores reales, cuál es el ingreso real y se lo debo restar al ingreso del costo. ¿Ok? Entonces vemos que todo se viene definiendo en una integral. Yo debo definir cuál es la función de mis ingresos y cuál es la función del costo. Esto pues lo vamos a analizar en el siguiente problema. Bueno, este problema nos habla de una tasa de costos de un costo pues original y unos ingresos de cierta operación minera. ¿Listo? Entonces, al inicio de la situación, pues debemos tener claro cuál es el valor de las funciones de cada uno de estos ítems. Entonces contamos primero con el ingreso.
tenemos un ingreso inicial dado por esta función. Entonces ese ingreso está dado por el R' respecto a t. Entonces será de 17 menos t a la 2 tercios. Y eso pues lo vamos a contrastar con una función de costo. Función de costo original que será igual al C' respecto a t, igual a 5 más 2t a la 2 tercios. ¿Listo? Entonces ya sabemos que aquí pues los costos y el ingreso se miden en millones de dólares. Eso lo determina pues siempre el problema como tal. Y el T, pues el tiempo general en este tipo de situaciones, en empresas, en administración, pues lo vamos a dar en años. Entonces se quiere determinar qué tanto deberá prolongarse dicha operación y vamos a encontrar como la utilidad total que puede obtenerse durante este tiempo. Entonces, como veíamos en la explicación anterior, se quiere llegar a un tiempo óptimo donde la operación pues tenga un equilibrio, y al encontrar ese equilibrio pues se deben tomar decisiones dado que pues yo tengo el mismo valor en lo que estoy gastando y lo que está ingresando a mi empresa. Entonces, como les había dicho, debo encontrar este tiempo óptimo, un T sub 1, que hará como resultado pues una utilidad máxima. ¿Listo? Donde pues estos costos o si los costos de operación y los ingresos tendrán que ser iguales. Entonces, dado que ya nos dieron las dos funciones, vamos a igualarlas. ¿Listo? Entonces, cuando yo veo que esas funciones son iguales, pues como les comento, es el momento óptimo para tomar decisiones. Entonces, igualo la función de costos y la función de ingresos. Entonces aquí reemplazo por cada una de las funciones y pues la idea es hallar la variable t que me determinará ese tiempo óptimo. ¿Listo? Entonces aquí al despejar t, lo que hago es esta t que está restando, la paso al otro lado del igual sumando y eso me da pues 3t a la 2 tercios. Este 5 que está sumando pasa aquí a restar, queda como 17 menos 5, ¿sí? Y eso es igual a ¿qué? A 12. ¿Listo? Entonces al tener 3t a la 2 tercios igual a 12, pues dividido todo entre 3. O este coeficiente 3 lo paso al otro lado a dividir. Entonces 12 dividido entre 3 me da 4. ¿Listo? Y acá pues al despejar este 2 tercios, o sea, recuerden, lo que hago es, este 3 sirve como exponente. Entonces aquí vamos a recordar que x a la 1 medio se puede expresar de qué manera, como una raíz cuadrada, ¿verdad? Entonces x a la 1 medio será el valor de x dentro de una raíz cuadrada. Entonces, fijémonos que el exponente de esta x va a ser 1 y esta raíz cuadrada, como se indica, entonces el índice de la raíz será un 2. Y asimismo podemos expresar esta t. Entonces esta t será igual a 2 tercios. Entonces aquí la t de 2 tercios, aquí a este lado, será igual a ¿qué? Entonces, fíjense que este número, el numerador, viene siendo el mismo exponente. ¿Listo? Entonces aquí este 2 será el exponente de la t. Entonces será t a la 2, ¿cierto? Y esto estará enmarcado en una raíz. Entonces el índice de la raíz lo da el denominador. Entonces este denominador será 2, será el índice de la raíz, en este caso será raíz cuadrada, y aquí el denominador es 3. Entonces en este caso se puede escribir como la raíz cúbica. Listo.
Entonces, da esta expresión, entonces el 4 también tendrá la misma expresión. Entonces, este 2 tercios será como el 4. Entonces, este 4 será con los siguientes exponentes. Tenemos un 4. ¿Listo? Entonces ese 4 estará elevado a la 3. ¿Sí? Fíjense, este será el exponente. Y a eso pues le tendremos que sacar una raíz cuadrada. Dado que el denominador es 2 y entonces será una raíz cuadrada. Y entonces pues sabemos que 4 a la 3 es 4 por 4, 16. Y 16 por 4 da 64. Y la raíz cuadrada de 64 es 8. Entonces, al hacer estos cálculos, tenemos que el tiempo óptimo es 8. ¿Listo? Entonces, en consecuencia, la operación deberá mantenerse por un tiempo de 8 años, que será el tiempo óptimo donde podemos encontrar una utilidad. ¿Listo? Entonces, esto estará dado por una integral. Entonces recordemos que la utilidad será igual a la integral de entre 0 y 8, ¿sí? Entre un tiempo 0 y un tiempo 8, pues de esa misma utilidad que está como la resta entre los ingresos y los costos de producción. Esto siempre vamos a integrar pues con el de t o el de x. Esto pues depende de la variable que yo esté integrando. Entonces, aquí pues simplemente restamos las funciones, será 17 menos t a la 2 tercios, que eso es el ingreso, menos la función de costo, que es 5 más 2 por t a la 2 tercios. ¿Ok? Entonces, al hacer estas operaciones, tenemos que pues 17 menos 5 es 12, y este menos de esta función con el menos de acá, fíjense que este menos afecta a este término. Este será negativo y este también será negativo. Entonces, menos t a la 2 tercios menos 2t a la 2 tercios será menos 3t a la 2 tercios. Entonces, esta sería ya la función ya operada. Entonces, eso es lo que debemos integrar. Entonces, la integral de 12 pues es 12t. Y la integral de este término, entonces recordemos que aquí podemos sacar el coeficiente menos 3, que lo sacamos aparte, y lo que integramos simplemente será la variable t a la 2 tercios. Entonces recordemos que para integrarla la debemos sumar 1 al exponente, que hará t a las 5 tercios, y ese mismo exponente quedará en el denominador. Y pues eso lo vamos a evaluar entre los límites de integración 8 y 0. Entonces, al evaluar esta función, pues sabemos que 12 por 8 es 96, menos esta función 3 por t a las 5 tercios sobre 5 tercios, evaluada entre 8, entonces será 9 quintos de 32. ¿Listo? Evaluarlo en 0 pues no tiene sentido, ya que pues esto es 0 y esto es 0. Entonces nos quedaremos con la primera parte del límite superior, que es 8. ¿Listo? Entonces eso nos da un valor de 38.2 millones de dólares. En este caso pues será la respuesta a nuestro interrogante. Entonces recordemos cuál era el interrogante. Determine qué tanto deberá prolongarse la operación y encuentre la utilidad. Entonces ya sabemos que se debe prolongar por 8 años y pues la utilidad total será de 32.8 millones de dólares. ¿Listo? Muchas gracias.